Bueno, bienvenidos a la sesión de la mañana. Esta es la sesión de la Federación Diabetológica Colombiana. Vamos a estar en compañía del doctor Carlos Olimpo Bendivil en esta primera conferencia que se titula El ayuno intermitente, especialmente en las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2. Bueno, muchas gracias al doctor Gustavo Parra. Entonces la idea es que vamos a plantear todo el simposio como una serie de preguntas y respuestas que son las más frecuentes y las que más nos preocupan en cada tema. Entonces yo se las voy a ir formulando al doctor Gustavo y nos va a dar respuestas basadas en la evidencia y así vamos a funcionar con todo. Entonces la primera pregunta que uno escucha mucho es, óigame, ¿el ayuno intermitente es para todos los pacientes con diabetes? ¿Los pacientes con diabetes todos se van a beneficiar por igual? ¿Todos son iguales o hay como subgrupos? Entonces, ¿qué hay al respecto, Gustavo? Bueno, vamos a empezar entonces hablando un poco de las generalidades del ayuno intermitente y quiero, digamos, generalizar esta frase para que entendamos qué es el ayuno intermitente. Hagan de cuenta que usted, ayunar es mover la energía de un compartimiento a otro, es básicamente como un carro híbrido, pero con una configuración diferente. En nuestro cuerpo siempre vamos a estar utilizando la energía que se encuentra en forma de carbohidrato a nivel del intestino. Cuando esta energía en forma de carbohidrato se acaba, empezamos a utilizar la energía de depósito. En ese sentido vamos a utilizar la energía que se encuentra en el hígado y en la grasa. En el hígado, especialmente en forma de glucógeno, posteriormente en la grasa, donde los ácidos grasos empiezan a formar la energía para utilizarse en forma de cuerpos cetónicos. El ayuno intermitente, digamos que no es nuevo y no es específico para las personas que tienen diabetes, pero quisimos profundizar un poco más en el tema de las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la fisiología de las personas que tienen diabetes. Definitivamente las personas que tienen diabetes no son iguales, es una bolsa gigante. Ustedes habrán visto personas que tienen diabetes mellitus clasificada como tipo 2 y son delgadas y han sido diagnosticadas más jóvenes. Han visto personas que tienen diabetes tipo 2 y tienen más obesidad y son diagnosticadas en una edad media. Desde ese punto de vista nosotros somos una trilogía. Somos genes, somos un fenotipo y tenemos un medio ambiente que eso se va a representar finalmente como la resistencia a la insulina y de alguna manera como el control de glucosa. Entonces observen esta línea significa a la izquierda, donde dice 18 años, también puede significar el índice de masa corporal. Persona joven, delgada. Si ustedes tienen una persona joven, delgada, con diabetes, mal controlada, en estas personas lo más posible es que su problema no sea tanto la alimentación, por supuesto que la alimentación y el estilo de vida va a influir, pero tiene mucho más que ver con la parte de la producción de insulina. Son personas insulinopénicas, todavía no le podemos decir si es tipo 1, LADA o MODI. Si estamos en el extremo derecho, son personas de más de 35, 25, 30 años que tienen obesidad abdominal. En ese caso, lo que más va a predominar es la resistencia a la insulina por la grasa que se encuentra depositada. Y hay un intermedio de personas que son jóvenes, que tienen un poquito de barriguita y que también tienen diabetes, que no somos capaces de clasificarlas como tipo 1 o tipo 2, sino pueden ser LADA o MODI u otro tipo de diabetes que es importante establecerlo. De esa manera hay una clasificación súper interesante en las personas que tienen diabetes, que es, hay personas que son delgadas y son diabéticas, pero no todas son autoinmunes. Algunas de estas personas son severamente insulinopénicas y no son diabéticos tipo 1. De tal manera que muchas de las personas que tienen diabetes, por más de que nosotros hagamos la mejor intervención nutricional, pueden llegar a necesitar insulina precisamente por el fenotipo que puede llegar esa persona. Un fenotipo y un genotipo que es insulinopénico. Hagamos un recorderis de la enfermedad del síndrome de Turner. Disgenesia gonadal, la gónada y el ovario queda apagado porque tiene una alteración a nivel de la formación del ovario. ¿Qué ocurre? Es una disgenesia gonadal. Lo mismo puede pasar con la célula beta. Hay disgenesia de la célula beta donde no es capaz de producir adecuadamente la proteína, la formación de la proteína, la maduración de la proteína, que es la insulina, o la liberación de la insulina por diferentes mecanismos. Ahí puede haber una disgenesia. En esas personas es clave comprender que le hace falta insulina. Son generalmente personas que son más delgadas o que tienen un poquito de sobrepeso, pero que su inadecuada conducta hace que estén muy mal controlados. Hay otras personas que son resistentes. Hay personas resistentes por obesidad, por síndrome metabólico, por ovario poliquístico o por genes. Hay genes que lo predeterminan a uno como una persona resistente.
Luego, el ayuno intermitente es básicamente una estrategia más para lograr el control del peso, el control metabólico y adicionalmente control de calorías. Es algo fisiológico como uno lo tiene que empezar a ver. Entonces, hablemos un poco de la fisiología del ciclo de la glucosa y los ácidos grasos. Este es un ciclo, se alimenta, hay un periodo posabsortivo, hay un ayuno temprano y luego viene el ayuno. ¿Qué ocurre? Cuando usted se alimenta especialmente con carbohidratos, usted tiene una liberación de insulina, se guarda la glucosa en forma de glucógeno, la guarda en el hígado, guarda los triglicéridos y se aumenta la leptina. Posteriormente, ¿qué ocurre? Ocurre el periodo posabsortivo y luego viene el ayuno temprano. ¿Qué pasa en el ayuno temprano? Empieza a subirse el glucagón, se baja la insulina, empiezan a salir los triglicéridos del tejido graso, empieza a separarse los triglicéridos, más bien el glicerol de los ácidos grasos, ese glicerol empieza a formar glucosa y adicionalmente empezamos a utilizar la energía de esos ácidos grasos en forma de cuerpos cetónicos. Entonces nosotros podemos empezar a hacer cetosis a partir del ayuno. ¿Cuándo empieza ese proceso de cetosis? Pues imagínense que el hígado puede guardar hasta 100 gramos de glucógeno. 100 gramos de glucógeno pueden ser 1500 calorías. Desde ese punto de vista, usted puede tener un ayuno de más de 12 horas y aún así usted puede que aún no haya empezado a hacer cetosis porque ahí tiene un montón de energía guardada. Fenómenos completamente fisiológicos que son de supervivencia. Entonces, ¿cuáles son los tipos de ayuno que existen actualmente? Lo podemos hacer de cualquier manera que su creatividad le indique. Algunos pueden ser 5-2, entonces coma lo que quiera 5 días de la semana y 2 días de la semana va a comer restricción de calorías. 2 días de la semana va a comer muy poquito. Si quiere solo agua. Hay alguno que es horario restringido, que uno lo podría decir ser organizado para comer. Entonces, ¿qué significa? Usted se levanta a las 6 de la mañana, desayuna, almuerza a las 11:30, come a las 4 de la tarde y deja de comer. Deja de abrir la nevera cuando llegue a la casa a las 6 de la tarde, 7, 8 de la noche, se aguanta. Y eso, en teoría, es un proceso que es de organización. Pero uno lo pudiera categorizar como un ayuno intermitente restringido por tiempo. Coma hasta las 4 de la tarde, 4:30. Deje de comer después. Deje que el hígado descanse. Deje que la insulina baje para que en la madrugada usted empiece a subir el glucagón y empiece a eliminar por completo ese glucógeno y empiece a utilizar los ácidos grasos como fuente de energía. Hay otro que es uno semanal, pues entonces no 2 días, sino uno semanal que solo va a tomar agua. Hay otro que es dieta muy baja en calorías. Entonces usted va a decir, vamos a comer solamente 500 calorías los días de la semana que a usted se le ocurra. Básicamente el ayuno significa hacer que el metabolismo haga su trabajo, que baje la insulina y que aumente el glucagón. Entonces hay patrones de ayuno donde empezamos a generar cetonas. Vamos a observar esta imagen. Cada puntico que ustedes ven ahí son, bueno, ahí está 12 de la mañana, 12 de la noche, 12 de la mañana, 12 de la noche, 12 de la mañana. Y arriba ustedes observan las comidas. ¿Qué significa esa gráfica? Que usted come todo el día. Mañana, tarde, noche, a medianoche. Y abajo significa la producción de cetonas. No produce cetonas porque a qué horas va a producir cetonas si todo el tiempo está comiendo, liberando insulina y pues lo que está haciendo es guardando la energía. Entonces empezamos a pensar en el ayuno intermitente. Aquí observamos lo mismo. Observen la línea azul de abajo, 12 de la mañana, 12 de la noche, 12 de la mañana, 12 de la noche, 12 de la mañana, y observamos que después de un periodo de ayuno de aproximadamente 12 horas, la producción de cetonas empieza a subir. Y eso es básicamente lo que uno se imagina cuando una persona está empezando a hacer el ayuno intermitente. Entonces usted puede decir, voy a comer durante 8 horas al día y voy a dejar descansar 16 horas. ¿Listo? Usted comió, ahí están los 3 blips, 1, 2, 3. Ahí está la producción de cetonas abajo, que es bajita, o sea, no hay producción. Posteriormente se empieza a subir la producción de cetonas como consecuencia de no consumir carbohidratos, sino, digamos, consumir una dieta baja en calorías. Entonces, ¿qué beneficios tiene hacer el ayuno intermitente en las personas que no tienen diabetes, pero que tienen de repente un poquitico de resistencia a la insulina? Observemos, esto es un metaanálisis donde observamos disminución de la inflamación, baja la PCR, baja la leptina e incrementa la adiponectina. Básicamente estamos hablando de disminución de la inflamación, no importa si usted es diabético o no, cualquier persona, especialmente si come mal, tiene resistencia a la insulina, ovario poliquístico, sobrepeso o obesidad, se beneficia de hacer ayuno intermitente, pero el ayuno intermitente es algo fisiológico que se puede hacer si uno es organizado.
Disminución del LDL, los triglicéridos y por supuesto disminución de los valores de tensión arterial. Recordémonos que la hipertensión arterial, por supuesto, tiene una carga genética, pero también existe un componente inflamatorio y de depósito de aterosclerosis donde se disminuye la concentración del óxido nítrico como consecuencia de la inacción digamos, del óxido nítrico sintasa y de la inflamación que genera que el endotelio se vuelva más rígido. Por supuesto, si mejoramos la inflamación, también vamos a mejorar el tema de la hipertensión arterial. Vamos a empezar a observar qué pasa con la resistencia a la insulina en personas que no son diabéticas. Este es un estudio donde vamos a evaluar la mejoría en la resistencia a la insulina independiente de la pérdida de peso en pacientes con prediabetes. Este es un estudio aleatorizado controlado cruzado, o sea, la misma persona es caso y control. Entonces, observemos, abajo se encuentra una persona que come las 3 comidas diarias, perdón, arriba, controles. Come a las 7, come a la 1 de la tarde, come a las 7 de la noche y 12 horas no come nada, la hora del sueño. Abajo son las personas que consumen las 3 comidas hasta la 1 de la tarde o 2 de la tarde, 18 horas de ayuno. O sea, se metió las 3 comidas hasta las 2 de la tarde. ¿Qué ocurrió? Pues existe una mejoría en la sensibilidad a la insulina después de haber empezado el ayuno intermitente y eso lo midieron con un clamp euglicémico donde observaron que tuvieron que poner más glucosa para que se mantuviera la misma cantidad de glucosa sanguínea. O sea, le tuvieron que hacer más infusión de glucosa en el clamp euglicémico para que se mantuviera la misma glucosa sanguínea. De esta manera midieron que tuviera mayor sensibilidad a la insulina. No hubo cambios en la concentración de glucosa, por supuesto, hubo cambios a nivel de la resistencia a la insulina, en los niveles de insulina y en la concentración de insulina. O sea, disminuye la resistencia a la insulina, por supuesto que sí. También hubo, por supuesto, disminución de la presión arterial sistólica y diastólica. Ahora, ¿existe evidencia de que podemos hacer remisión de diabetes con un ayuno intermitente? Pues algunos tipos de ayuno significa restricción calórica. Y el mejor estudio que podemos disponer hasta el momento, o uno de los mejores que podemos disponer hasta el momento para mostrar esta evidencia es el estudio DIRECT. ¿De qué consistió el estudio DIRECT? El estudio consistió en coger personas que tenían obesidad, peso de 100 kilogramos, con una hemoglobina glucosilada en personas con diabetes que estaba en promedio en 7.7. La idea es que no tuvieran los pacientes incluidos más de 12% de glicosilados, o sea, que no estuvieran, digamos, en riesgo de cetoacidosis diabética. Y la manera en que hicieron esta intervención fue, a un grupo de pacientes le dijeron, pues sí, coma mejor, haga ejercicio, pero al otro grupo le dijeron, usted va a comer una dieta de 850 calorías diarias, punto. Vamos a ver qué ocurre con este grupo de pacientes. Por supuesto, las personas que hicieron esta intervención perdieron, la línea roja es la pérdida del peso del grupo de intervención, la línea punteada es el peso que mantuvieron las personas que no estuvieron en el grupo de intervención. Miren esto tan interesante. 15% de pérdida de peso en una persona con obesidad que tiene más resistencia a la insulina y que la diabetes fue causada por comer mal, por sedentario y por acumular grasa, tuvieron una remisión de diabetes del 85%. Yo no podría decir lo mismo de una persona que es delgada, que come bien, que lo voy a poner a perder 15% de peso porque esa persona es insulinopénica. Aquí estamos hablando de personas con un fenotipo de diabetes obeso resistente a la insulina. 15% de pérdida de peso, 85% de reducción de diabetes. Súper interesante el siguiente dato. ¿Y por qué no fue el 100%? ¿Por qué el 100% de las personas obesas que perdieron peso no hacen remisión de diabetes? Porque seguramente ahí hay metidas personas que son, o que tienen, digamos, están escondidas las personas que son insulinopénicas. No todo el que es obeso tiene diabetes por culpa de la resistencia únicamente. También puede ser por deficiencia en la producción de insulina. Y ahí que vemos muchas veces personas con obesidad que no tienen retinopatía y otros que están con retinopatía, nefropatía, proteinuria, etc. ¿Bien? Claro, hay una respuesta de la célula beta en la mayoría de las personas que tuvieron buena respuesta en el control de glucosa. Entonces, sí hay evidencia donde la restricción calórica realizada por cualquier método pudiera hacer remisión de diabetes. Obvio. Si vuelve a caer en el mismo problema de antes, vuelve a aparecer la diabetes, porque ya tiene un páncreas que es frágil, un páncreas frágil que lo predispone a que la glucosa no sea controlada. Ahora, tipos de ayuno y respuesta metabólica en las personas que tienen diabetes. Vamos a hablar de algunos tipos de ayuno, a ver cómo se comportan. Este es un estudio donde se hizo una alimentación de tiempo restringido versus convencional. O sea, tiempo restringido, desayuno, almuerzo y comida entre las 7 y las 2 de la tarde. Para ayunar 18 horas, eso es tiempo restringido. Vamos a ver qué ocurrió. ¿Qué población? Diabéticos tipo 2 con obesidad, índice de 30, no son delgados. Obesidad grado 1.
hemoglobina glucosilada en 6.4, ayuno intermitente en tiempo restringido, eso es una alimentación convencional, y van a medir cuál era la sensibilidad a la insulina en 3 semanas. Esto no es aquí un año, el estudio fueron 3 semanas. ¿Listo? ¿Qué se observó? Mejor promedio de glucosa y tiempo en rango. Tiempo en rango es una manera de medir que la glucosa siempre se encuentra en la meta que uno quiere. Aumentó ese tiempo en que la glucosa está en el rango que uno quiere. O sea, eso significa mejor control de glucosa. ¿Listo? También mejoró el promedio de glucosa de las 24 horas. Pues obvio, si mejora el tiempo en rango, pues va a mejorar el promedio de glucosa. Disminución de la glucosa en ayunas, también tuvo una diferencia significativa, y otras variables que no voy a mencionar en este momento. Diabetes tipo 2, ayuno intermitente. O sea, ayuno intermitente quiere decir un día tomo agua, como muy poquitas calorías, y al otro día como ad libitum, lo que quiera, que ahí es donde yo estoy en desacuerdo y ahorita vamos a hablar al final, versus restricción calórica continua en 24 horas a 24 meses. ¿Qué vamos a observar? El diseño, 137 adultos con diabetes tipo 2, glicosilada de 7.3, a 12 meses, se hizo un ayuno intermitente 5-2, 5 días comía lo que quería, 2 días no. El otro grupo hizo una restricción calórica, o sea, comió similar todo el día, pero poquitas calorías. Después de 12 meses, la idea era mirar qué ocurrió, desenlace en glicosilada y peso. ¿Qué se observó al final del estudio? Que hubo una disminución del peso y la hemoglobina glucosilada digamos, en cada uno de los grupos respecto al momento inicial, pero lo importante es que no hubo diferencias entre los dos grupos, o sea, ya sea ayuno intermitente o restricción calórica en este estudio, mostró que ambos podrían ser efectivos a la hora de pensar en la disminución de peso y a la hora de pensar en el control de hemoglobina glucosilada. Aquí es donde yo quiero meter la cucharada un poquitico, porque es que la variabilidad glicémica es importante y el fenotipo es importante. No es lo mismo una persona con diabetes tipo 2 que esté utilizando insulina, a quien yo le voy a poner a decir que coma lo que quiera 5 días de la semana y que no coma 2 días de la semana. Para que esa persona con insulina haga eso, necesita un entrenamiento y un conocimiento de su enfermedad. Necesita estar en constante monitorización de su glucosa. Debe comprender cómo es la fisiología de la insulina en su duración de 24 horas de la insulina basal. Debe saber que tiene que ser disciplinado a la hora de medir la glucosa. O sea, eso significa que a la hora que yo quiera pensar en un paciente que tenga diabetes tipo 2 y utilice insulina, estas personas deben ser de base unas personas que sean juiciosas para que uno pueda someterlas a un tipo de ayuno intermitente de este tipo. Porque ¿cuál es el riesgo? Que el paciente se siga poniendo la misma dosis de insulina y tenga su hipoglicemia el día que está haciendo el ayuno intermitente. Entonces, ¿qué pasa en las personas que tienen diabetes tipo 2 y utilizan insulina? Este estudio, ¿es posible suspender la insulina? ¿Es seguro el ayuno intermitente? Este estudio salió este año. Pacientes con diabetes tipo 2 en terapia de insulina con glicosilada más del 7% y una dosis de insulina de 0.3 unidades por kilo. La idea es que hicieran ayuno intermitente de 3 días no consecutivos a la semana, o sea, 4-3. 4 días coma lo que quiera, 3 días no. 3 días va a comer restringido de calorías. La idea era disminuir la dosis de insulina en más del 20% los días que estuviera haciendo el ayuno intermitente. Eran personas que tenían una glicosilada de 8.2%, insulina más de 50 unidades y obesidad grado 1 o grado 2. La disminución relativa de la insulina, perdón, de la hemoglobina glucosilada fue de 7.5% en las personas que estaban haciendo el ayuno intermitente. También hubo una disminución a nivel de la dosis de insulina en más del 10%, de manera significativa, pero con la precaución del riesgo de hipoglicemia. Y en este estudio, donde también se evaluó la seguridad del ayuno intermitente 5-2 versus el restringido por tiempo, se observó lo siguiente. Eso fue a 12 semanas. Los días que estaban haciendo el ayuno intermitente, las personas tenían indicación de disminuir la dosis de insulina entre un 50 y un 70%. Los resultados de este estudio fue que aún así las personas tenían mayor riesgo de presentar hipoglicemia. Eso no significa que no se pueda hacer, sino que hay que estar, digamos, hay que conocer cómo se realiza la titulación de la insulina y que sobre todo el paciente tenga autonomía y conocimiento de saber cómo ir titulando esa dosis de insulina a la baja. Pero también denota que la variabilidad en las conductas, digamos que complican un poco el tema de las personas que tienen diabetes tipo 2 y utilizan insulina.
Ahí desde el punto de vista del pragmatismo, ¿qué sería lo más lógico? Que la persona fuera muy constante en sus hábitos. Un ayuno que sea digamos, más lógico sería un ayuno restringido por tiempo en las personas que usan insulina. Coma entre las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que es casi que fisiológico. Comprenda que si la última comida fue a las 4, la glucosa máxima va a ser por ahí a las 5 y va a tener un montón de horas en que la glucosa va a estar bajando como consecuencia de la acción de la insulina basal. Desde ese punto de vista, si el paciente hace todos los días lo mismo, bajó la dosis de insulina y aún así la glucosa en ayunas le sigue bajando, le sigue saliendo bajita, debe saber que hay que titular la insulina a la baja hasta, quién sabe, poder suspenderla de acuerdo a las conductas que el paciente haya realizado. Por supuesto que es una conducta que es válida, pero que necesita la precaución del riesgo de hipoglicemia. Aquí podemos observar que entre la restricción calórica o el ayuno intermitente no hay diferencias entre los grupos. Y en mi opinión, si uno va a hacer un ayuno intermitente en un diabético que utilice insulina, o peor, que sea más complicado, que sea diabético tipo 1, uno debe ser lo más homogéneo posible día tras día, para que la conducta mía no sea otra causa más de variabilidad glicémica que caracteriza a las personas insulinopénicas. ¿Bien? Ramadán es un ejemplo de millones, de billones de personas que realizan el ayuno intermitente, y muchos de esos van a caer en la categoría de insulinopénicos, utilizan insulina aunque sean diabéticos tipo 1. Claramente estas personas van a tener mayor riesgo de hipoglicemia y deben conocer cómo titular la insulina durante dichos días. De alguna manera, en diabéticos tipo 2 es cada vez de alguna manera más sencillo porque tenemos medicamentos que son más inteligentes o autónomos, como por ejemplo los inhibidores de SGLT2 que no nos producen hipoglicemia, los inhibidores de FP4 principalmente para terapias triples, los GLP1 agonistas que nos ayudan también a liberar insulina independiente, y que no libera más insulina si no hay mayor glucosa, y de esta manera nos ayudan a ahorrar también insulina para tener un mejor control de la glucosa. ¿Por qué menciono esto? Porque dice ahí, grupo de intervención, 232 personas con aplicación de las guías ADA 2020. ¿Cuáles son las guías ADA 2020? Pues la manera en cómo, según los consensos, se realiza el manejo antidiabético en las personas que tienen diabetes. Desde ese punto de vista, pues si hay reducción del riesgo de hipoglicemia en las personas que hacen el Ramadán y que utilizan el manejo farmacológico y nutricional guiado por las guías de la Asociación Americana de Diabetes. Y adicionalmente, las personas que tienen diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 1 es un capítulo completamente aparte, donde una persona con diabetes tipo 1 necesariamente debe ser disciplinada en hacer las cosas siempre de manera sistemática. El control de glucosa, el control de carbohidratos, la hora de aplicación de la insulina, y aún así eso no garantiza el éxito porque la variabilidad glicémica del diabético tipo 1 es sinónimo de diabetes tipo 1, o sea, la hipoglicemia es sinónimo de diabetes tipo 1 y hay que buscar todas las herramientas posibles para disminuir esa variabilidad glicémica. Son variables por naturaleza, porque algo que el páncreas hace de manera autónoma, que es liberar insulina y sensar insulina, ahora le toca al cerebro. Y el cerebro no es tan experto como el páncreas en medir eso cada 5 minutos y tomar conductas en tiempo real. Las toma cada 6 horas, de acuerdo a las glucometrías. Adicionalmente, tampoco es tan exacto a la hora de contar carbohidratos. Entonces, la disciplina. Segundo, el conocimiento en el conteo. Tercero, la disciplina alimentaria, en ser lo más metódicos posibles a la hora de ser mesurados en su alimentación y combinando adecuadamente los grupos nutricionales. La tecnología, el monitoreo continuo de glucosa en las personas que tienen diabetes tipo 1 para tomar decisiones en tiempo real. Imagínense haciendo ayuno intermitente, dejando de comer 16 horas y el paciente sin un monitoreo de glucosa que le dice que está haciendo hipoglicemia y la insulina basal actuando hasta que le hace la hipoglicemia severa. Inclusive bomba de insulina donde está en ayuno y la bomba de insulina se apaga en la liberación de insulina porque los niveles de glucosa ya se encuentran disminuidos. Pero claro, existe el riesgo en las personas que hacen ayuno intermitente de variabilidad glicémica. Variabilidad glicémica en tipo 1 significa hipoglicemia, sí o sí, y eso significa también, obviamente, alteración de su calidad de vida y eventualmente cetosis. Programas de educación. Mensajes finales. Hablamos de una técnica o de una manera de alimentarse, pero no hablamos de la calidad de la alimentación. Y quizás el diabético tipo 2 está enfermo por la calidad de la alimentación, tal vez no por la cantidad, por supuesto algunos sí por la cantidad,
pero también por la calidad de la alimentación y ultraprocesados. Ultraprocesados, por cada 10% de aumento del consumo de ultraprocesados se incrementa el 15% de riesgo de mortalidad global. Observen cómo está esa curva claramente correlacionada. Adicionalmente, el riesgo de consumo de, por ejemplo, bebidas azucaradas y diabetes. Por cada 250 mililitros en este metaanálisis de 39 estudios, riesgo de obesidad 21%, riesgo de diabetes tipo 2 el 19%. Entonces empezamos más bien desde lo más básico. Hombre, ¿será que puedo hacer ayuno intermitente? Espere, ¿usted toma jugos naturales, agua de panela, gaseosa, le echa azúcar al tinto? Sí. Entonces, ¿por qué está pensando en ayuno intermitente? ¿Por qué no mejor piensa en quite las bebidas azucaradas? Segundo punto, ¿usted combina bien la proporción proteína, grasa, carbohidrato, vegetales? No, yo siempre me sirvo un vaso de jugo y me sirvo arroz y papa y me sirvo un pedacito de carne. Pues hombre, está pasado en carbohidratos. Tiene que equilibrar adecuadamente la proporción porque si no está haciendo, digamos, exceso en el acúmulo de grasa y adicionalmente, por supuesto, el mal control metabólico. Entonces, cuando coma, si es que decidió hacer el ayuno intermitente, pues no se taquee de la comida que lo llevó a estar enfermo, o sea, de los ultraprocesados y las bebidas azucaradas. No es comer ad libitum lo que quiera, es aprenda a comer sano en los momentos que va a comer si es que ya está haciendo el ayuno intermitente. Sobre todo porque cuando usted se canse de hacer ese ayuno intermitente, si vuelve a comer lo mismo que estaba comiendo antes, le aseguro que va a llegar al mismo punto inicial. ¿Preguntas? ¿Dudas? Estamos muy atentos a responderlas. Doctor, Sí, ¿hay algún tipo de dieta en especial? Sí, espera un segundo. Bueno, tenemos 5 minuticos para preguntas, entonces vamos a rotar el micrófono, yo creo, para que todos los asistentes puedan escuchar las preguntas. Entonces, hay una primera pregunta aquí, el doctor en la primera línea. Doctor, además del ayuno intermitente, ¿podemos colocar alguna dieta mediterránea o paleolítica? Entonces, ¿cuál sería la mejor alimentación para una persona que tiene para la población general, digamos? La primera pregunta es, la mejor alimentación para la población general la tendríamos que pensar de acuerdo a los estudios clínicos de cohorte, donde se ha hecho una investigación, digamos, desde el punto de vista de un cuestionario alimentario, donde se observe qué alimentos benefician la salud de las personas. Entonces, en este tipo de estudios, lo que se ha observado primero es que nada de ultraprocesados. Eso significa pan, alimentos que tengan azúcar añadida, carbohidratos ultraprocesados, tortas, galletas, ponqués, bebidas azucaradas, nada de eso. A partir de eso, que ya es una gran ganancia, porque la mayoría de nosotros estamos consumiendo este tipo de alimentación, empezamos a pensar cómo sería la mejor distribución de una alimentación sana. Y el estudio Pure nos da una buena orientación al respecto. En el estudio Pure lo que se trataba de evaluar era, o que se evaluó, digamos, era qué eventos, qué desenlaces cardiovasculares, también hay datos a nivel de cáncer, se pueden tener en las personas que tienen, digamos, de acuerdo al contenido nutricional de los alimentos. ¿Qué se encontró ahí, por ejemplo? Antes se decía que usted debería eliminar las grasas saturadas porque eso era malo. Pero también se está diciendo ahora que es que usted debe comer todas las grasas saturadas que quiera porque si eso es bueno. Y resulta que ambos están yendo a los extremos. En este estudio, por ejemplo, se comparó el consumo de 7% del contenido total de calorías en grasas saturadas versus el 13% y se encontró que el 13% disminuía los eventos cardiovasculares. Entonces la grasa saturada es importante, pero el origen de la grasa saturada también es importante, porque usted la obtiene también de los ultraprocesados. Obviamente esa grasa saturada debe provenir de alimentos que dan alto valor biológico. ¿De cuáles? Pues lo que venga de origen animal. Pollo, pescado, carne, huevo, cerdo, huevo, sin exagerar, ¿cierto? 13% del contenido calórico total, pero también que el contenido calórico total debe ser, digamos, adecuado a nuestro gasto. 1800, 2200 calorías diarias de contenido calórico total. Carbohidratos. Entonces, estamos hablando de personas sanas en principio. Se menciona que uno debería hacer 0 carbohidratos, pero también se menciona que uno, digamos, 0 carbohidratos. Hay una curva de mortalidad en el estudio donde se observa que el contenido de carbohidratos de una dieta sana en personas sin diabetes, no estoy hablando de diabetes, puede ser del 50%. Entonces, ¿qué pasa cuando uno aumenta el consumo de carbohidratos más del 60%? La curva de mortalidad empieza a empeorar. ¿Por qué puede uno empeorar o consumir más carbohidratos? De pronto porque comemos ultraprocesados. Saque eso. ¿Cuál debe ser el origen de los carbohidratos?
Los carbohidratos vienen en la parte vegetal. Frijol, lenteja, arveja, garbanzo, arroz, plátano, papa, yuca. ¿Sí? Sin irse al extremo de eliminarlos. Cuando uno los elimina, la curva empieza a aumentar la mortalidad. Pero ahí hay una cosa interesante. Hacen un análisis donde observan cuál es el contenido de otros alimentos que está consumiendo, porque si usted deja de consumir algo, pues consume otra cosa. Entonces lo que arregla por un lado lo desbarata por el otro. Entonces desde ese punto de vista, dicen, si usted aumenta el consumo de grasas insaturadas, usted disminuye la mortalidad. Pero si lo aumenta, si baja los carbohidratos, pero aumenta el consumo de grasas saturadas, pues la cosa se complica. Entonces estamos hablando de un equilibrio, y por supuesto vegetales, ¿cierto? Entonces primero el equilibrio. Ahora, cuando uno empieza a decir cuál sería la mejor dieta, pues una dieta basada en plantas con contenido de proteína animal y grasas saturadas, insaturadas, aguacate, aceite de oliva. ¿Qué es mediterráneo colombiano? Frijol, lenteja, arveja, garbanzo, carne, pollo, pescado, cerdo, pero sin exagerar, huevo, queso, yogur sin azúcar, vegetales a la lata. O sea, todo lo disponemos acá para tener una dieta que es basada en plantas, que también tiene proteína animal, por supuesto. Entonces uno dice, listo, entonces el diabético tipo 2 no debería consumir carbohidratos. ¿Sí? En esencia, si una persona tiene más obesidad, pues uno dice, bajémosle a los carbohidratos un poco, pero también bajémosle proporcionalmente a todas las calorías. No es que bajémosle a los carbohidratos y me como 200 gramos de carne, porque esto no estamos haciendo nada. Y ahí entra a jugar otro papel importante. Listo, yo voy a bajarle los carbohidratos y empiezo a consumir más proteína animal. Seguramente voy a bajar la glucosa, voy a mejorar los triglicéridos, voy a disminuir también los marcadores de inflamación, pero hay que tener en cuenta el siguiente paso que están hablando en el salón de al lado, perfil lipídico. 30% aproximadamente de las personas son hiperrespondedores al consumo de grasas saturadas y colesterol. Entonces, si usted baja el consumo de carbohidratos y aumenta proteína, mira, es un perfil lipídico. Perfil lipídico perfecto, LDL súper controlado. Tranquilo, no pasa nada, listo, coma más proteína animal. Ah, pero es que resulta que se me subió el colesterol LDL a 200. Ah, pero los triglicéridos están en 50. Sí, pero el LDL está en 200, 250. Usted es hiperrespondedor. Entonces, lo que arregla por un lado, tiene que estar pendiente, mejor dicho, de qué perfil metabólico tiene su paciente para saber cómo utilizar la alimentación. Porque no es generalizable hablar de los tipos de dietas cada caso hay que individualizarlo. ¿Sí? ¿El nivel de insulina podría servir ahí? ¿Estar midiendo niveles de insulina? Pues si usted va bajando de peso, va bajando la glucosa, ¿a qué le mide insulina? Va bajando. Medir la insulina. O sea, le diría sí y no. De pronto al paciente le puede ser útil mirar la insulina porque le parece un número más tangible, pero usted está mirando que tiene barriga, que tiene acrocordones, que la glucosa está alta, que la glicosilada está alta, y después usted mira y los triglicéridos altos, después usted mira que el man empezó a hacer ejercicio, a comer mejor, y empieza que los triglicéridos bajaron, esto disminuyó, se está aclarando el cuello, baja la barriga, la glicosilada bajó y la glucosa en las venas bajó y los triglicéridos bajaron. ¿Para qué le mide insulina? Si eso está bajando, o sea, sí o sí, la insulina está bajando. Es un fenómeno fisiológico. Es más, si usted después de todo el ayuno, de las 18 horas de ayuno, le mide la insulina, tiene que estar más bajo que si hubiera comido. La sarcopenia. Creo que nos queda tiempo para una preguntita más, pero guárdelas para el final del simposio y la señora Carmen. Buenos días, muchas gracias doctor por la charla, excelente. Aprovecho y son dos preguntas en una. La primera, en relación a lo que usted decía, que algunos tipos de pacientes diabéticos pueden hacer parte de un grupo de insulinopénicos. ¿Cuál sería la mejor manera para nosotros identificar ese grupo de pacientes, considerando una cosa que entre otras me llamó la atención hace un mes en un evento de nutrición que hicieron en Santa Marta? Insistían que no tenía sentido que pidiéramos insulina basal porque al parecer ese tipo de pruebas no estaban estandarizadas y entonces uno realmente no podría saber cuál realmente estaba dentro de lo normal y cuál no. Entonces, con base en eso y su experiencia, ¿cuál sería la manera de poder identificar eso? Sería la primera. Y le hago la segunda de una vez. En relación a el ayuno intermitente y la restricción calórica que esto conlleva con el fin de disminuir el peso, básicamente en pacientes, en personas no diabéticas, porque hoy en día se hace muchísimo también, esto tendría algo de poder equipararse con esta dieta que hoy han protagonizado muchísimo, que es la famosa dieta cetogénica y que termino no viendo que abusan inclusive de esto. La pregunta sería no tanto el equiparar la pérdida de peso entre las dos, sino
¿hasta cuándo sería recomendable estar en ese patrón o en ese régimen? Porque algunos incluso proponen que la dieta cetogénica sea de permanencia y eso está visto que realmente no genera beneficios, antes por el contrario, cuando se permanece en el tiempo puede generar daños. Entonces, como ¿hasta cuándo sería el que usted considerara que uno podría hacer eso en tiempo, ese tipo de dietas? Le voy a poner un ejemplo. Llego yo a su consulta, monto bicicleta hora y media, trato de comer sin ultraprocesados y llego con una hemoglobina glucosilada en 7%. Usted me dice, este man no tiene resistencia a la insulina, PCR está bajita, no tiene inflamación, pero tiene glicosilada de 7, ese man es diabético. Pero no necesita medicamentos porque está ahí. Siga haciendo ejercicio y comiendo bien y verá que esa glicosilada se le va a mantener. Pero yo soy insulinopénico. Estoy flaco, no tengo resistencia, ¿por qué tengo diabetes? Yo sería insulinopénico. ¿Sí me hago entender? Llego yo, flaco, sin grasa, sin resistencia a la insulina, y tengo la glicosilada en 10%. La metformina no me va a servir. No, haga ayuno intermitente, pero pues ¿dónde va a hacer ayuno intermitente? Deje de comer, pero es que, ¿cómo es que deje de comer? Me va a desaparecer, no puedo dejar de comer. Entonces, pues, soy insulinopénico, tengo un fenotipo insulinopénico. No llego yo, sino llega una persona que tiene obesidad y tiene glicosilada en 7%. Esa persona tiene resistencia, pero no necesita pastilla. Seguramente, ¿usted qué toma? Jugos y aguapanela. Ya, quite el jugo y la aguapanela, después hablamos de lo que come. Pero quíteme las bebidas azucaradas, un cambio a la vez. Ya con ese cambio usted le está quitando la glicosilada en 0,5%. Entonces, de entrada en el consultorio, usted el fenotipo y la glicosilada, usted sabe para dónde va el asunto. Sabe cómo se va a comportar. Yo tengo barriga, tengo 3 antidiabéticos orales y la glicosilada está en 10%. Pues toca bajar el peso como sea. De repente nos toca utilizar otros inyectables. ¿Sí? De entrada usted lo sabe. La insulina lo va a confundir. Listo. Glicosilada en 10%, tengo obesidad. Llego yo a consulta con glicosilada del 10%, no tengo resistencia. Insulina. ¿Qué predicción me va a decir la insulina? ¿Qué me va a decir la insulina respecto a si necesito insulina o no? Sé que claramente estoy re lejos, ningún antidiabético me va a funcionar por mi fisión, o sea, mi fenotipo. Usted lo sabe desde que el man llega al consultorio, o la señora. Usted ya lo sabe desde que entra. Respecto a las dietas keto, entonces, todos tenemos polimorfismos y el metabolismo tiene proteínas y receptores. Desde ese punto de vista, como lo dije ahorita hace un rato, algunas personas podemos ser hiperrespondedoras al exceso de grasas saturadas. Entonces, la pregunta sería ¿qué es mejor? Y la respuesta sería ¿qué es mejor que qué? Yo estoy sano, delgado, hago ejercicio, un perfil adecuado, glucosa adecuada, no estoy inflamado. Yo como para qué mejor, o sea, ¿para qué quiero hacer keto si es que yo no tengo resistencia a la insulina, no estoy pasado de peso, no quiero perder peso? ¿Para qué voy a hacer keto? No tiene sentido. Diabético tipo 2, como re mal, me da mucha ansiedad por comer, estoy obeso, glicosilada re mal controlada. Pues por supuesto que hacer keto pudiera ser mejor que ese estado, porque esta persona está mal controlada, hipertensa, glicosilada por las nubes, triglicéridos por las nubes, inflamado. Llego al keto, se me normaliza la tensión, empiezo a bajar de peso, la glicosilada se controla, la PCR se baja, la tensión se controla. Entonces, si yo estoy diabético, como re mal, etcétera, y me paso a esto es mejor que esto, posiblemente. Y el perfil lipídico se me subió mucho, pues tal vez entonces esta persona no sea tan candidata a hacer un keto estricto, sino de pronto métale más vegetal, un poquito de carbohidratos desde el punto de vista vegetal, granos, etcétera, y podría llegar a ser mejor. Podría, ¿sí? Ahora, yo soy obeso, hago keto, porque comía re mal, hago keto, mi LDL está perfecto, pero me mejoró todos los parámetros. Listo, usted no es hiperrespondedor. Si se aguanta, hágale. Eso cada uno verá si aguanta o no aguanta. La pregunta entonces ya no sería metabólica. La pregunta sería entonces, esta persona, ¿cuál será el riesgo de cáncer por consumir exceso de proteína animal? Esa sería otra pregunta. Hay estudios que pueden ser confusos respecto a esa respuesta, pero claramente a la vida le ha enseñado a uno que todo exceso es malo. Muchísimas gracias, Gustavo, muchas gracias por sus preguntas. Nuevamente le damos la bienvenida a las personas que han estado llegando al simposio. Este es el simposio de la Federación Diabetológica Colombiana. Contamos en primera instancia con la conferencia sobre ayuno intermitente a cargo del doctor Gustavo Parra Serrano. Y ahora tengo el gusto de presentar a la doctora Eleonora Vizcaíno. La doctora Eleonora Vizcaíno es médico internista, ella es actualmente la vicepresidenta